Muy buenos días, hoy por fin toca un vídeo largo, este lo quería hacer desde hace mucho tiempo y en concreto vamos a hablar sobre la tabla periódica. Para ello he dibujado esta tabla periódica muda a mano, se ve que está hecha a mano porque tiene bastantes imperfecciones, y la vamos a ir completando poco a poco mientras la explicamos. Lo primero que hay que entender de la tabla periódica es que está organizada por columnas, llamadas grupos, y por filas, llamadas periodos. Los elementos se van ordenando de izquierda a derecha y de arriba a abajo conforme aumenta el número de protones que tiene en el núcleo. Recordamos que lo que identifica a un elemento es el número de protones de su núcleo. Así, por ejemplo, si solo hay un protón, tenemos el hidrógeno. Si hay dos protones, pues tenemos el helio. Nos vamos desplazando hacia la derecha y ahora habrá que desplazarnos hacia abajo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Lo segundo que nos tenemos que dar cuenta es que los metales están hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo, perdón. Conforme avanzamos hacia la izquierda y hacia abajo, aumenta el carácter metálico de los elementos. Lo contrario si nos movemos hacia la derecha y hacia arriba, que aumenta el carácter no metálico. Esto nos hace pensar que en algún momento tendrá que haber una línea diagonal, más o menos, que está por aquí y que separa los metales de los no metales. Los metales van a tender a oxidarse, a perder electrones, mientras que los no metales van a tender a reducirse, es decir, a ganar electrones. Así, nos podría parecer que el hidrógeno, al estar puesto aquí, es un metal. Sin embargo, no lo es, para nada. Es un no metal, es un gas, es todo lo contrario a un metal. Sin embargo, el hidrógeno es un poco especial. Entonces se pone, por ejemplo, normalmente aquí. Se podría poner también aparte. Los que defienden ponerlo aquí es porque solo tiene un electrón en la capa de valencia, que es la última capa de electrones. Y como todos los que están aquí tienen solo un electrón en la capa de valencia, pues es lo que le correspondería, según ese criterio, pero realmente no hay un criterio único para ubicar el hidrógeno, a veces se pone aislado. Y es que si el hidrógeno tiene un protón, tiene que tener también un electrón que tiene carga opuesta para compensar la carga. El helio tiene dos protones. Por lo tanto, al tener dos protones necesita dos electrones. Empezamos con el primer nivel de energía, que solo tiene un orbital de tipo S. En los orbitales S solo caben dos electrones, así que el hidrógeno solo tiene un electrón en el orbital S, mientras que el helio tiene dos electrones en el orbital S, a pesar de que aquí he puesto un P, porque el resto sí que van a tener electrones de valencia en orbitales P. La excepción es el helio. Recordamos que los electrones se llenan con este diagrama en diagonal. Primero los 1s, luego los 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s. Vale. Entonces ya tenemos un protón, por lo tanto tenemos el hidrógeno, y ya tenemos dos protones, por lo tanto tenemos el helio, y ahora pues vamos a llenar, por ejemplo, las primeras columnas. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esta es una de las que hay que saber. Todos estos que hemos puesto, menos el hidrógeno, son metales, van a tender a oxidarse, porque sí, el sodio es un metal. ¿Y por qué nos lo encontramos siempre formando sales? Pues porque es un metal tan reactivo que tiende a perder este electrón que le queda en el orbital 1s para quedarse como un catión, es decir, un ion con una carga positiva. Estos son los metales alcalinos. A continuación vienen los metales alcalinotérreos. Esta es otra columna que hay que saber. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos también son metales, porque sí, el calcio también es un metal. ¿Pero no es una sustancia blanca? No. Las sustancias blancas son las sales de calcio, porque este calcio va a perder los dos electrones que tiene en el orbital S para quedar como una sal de calcio. Y es que se van a quedar como cationes, ya sea con una carga positiva o con dos cargas positivas. Para quedar como cationes tiene que haber un anión,
es decir, un ion con una carga negativa con los que forme sales. Y para ello están, por ejemplo, los halógenos, que es la columna inmediatamente anterior a los gases nobles. Halógenos significa que forma sales. Y tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Así, por ejemplo, si enfrentamos el sodio metálico con el cloro molecular, que es Cl2, obtendremos cloruro de sodio, en el que el electrón de orbital s del sodio es cedido al orbital p del cloro, y así acaban los dos con una capa de valencia llena. Todos contentos. Estos, por supuesto, son no metales, aunque ya hemos dicho que el carácter metálico aumenta hacia abajo. Y en esta columna se ve bastante bien, ya que el flúor y el cloro son gases, pero el bromo es un líquido, el yodo es un sólido, y el astato también es un sólido que incluso en algunos lugares lo he llegado a ver como semimetal. Sinceramente no sé realmente qué carácter semimetálico tendrá el astato, puesto que es muy escaso. Una vez que los elementos tienen la capa de valencia llena, ya no reaccionan. Y para ello ya hemos visto que pueden o conseguir electrones del medio o ceder electrones al medio, es decir, a otro átomo. Pero hay átomos que ya tienen la capa de valencia llena, que son estos de aquí, los gases nobles, que no reaccionan entre ellos. Excepto el helio, que la capa que tiene llena es la capa 1, con los orbitales s, todos los demás tienen una configuración de p6, es decir, 6 electrones en los orbitales p y por lo tanto un orbital p lleno. Y serían el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos no suelen reaccionar con nada. Sí que hay algunas reacciones con xenón, por ejemplo, pero son bastante raras. Si nos movemos un poco hacia la izquierda, aumenta el carácter metálico. Y tenemos la columna del oxígeno. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Aquí también vemos cómo el carácter metálico aumenta hacia abajo. El oxígeno es un gas, el azufre es un sólido no conductor, el selenio es un sólido negruzco, el teluro me parece que ya es considerado como semimetal y el polonio pues es bastante raro. Seguimos moviéndonos hacia la izquierda y nos encontramos con el nitrógeno, la columna del nitrógeno, con tres electrones en el orbital p. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. De nuevo, aumenta el carácter metálico hacia abajo. El nitrógeno es un gas, el fósforo es un sólido, el arsénico es un semimetal, el antimonio creo que ya tiene bastante carácter metálico y el bismuto es un metal. Aquí tenemos ya la columna del carbono, muy importante para nosotros. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Vemos que este es el primer elemento sólido de este primer periodo del bloque de P, porque este es el bloque P, porque estamos llenando los orbitales, bueno, el orbital P es el que se está llenando, el que está a medias. Por lo tanto, este es el primer sólido, siguiendo este orden, obviamente, y esto es porque va aumentando el carácter metálico. Estos de aquí son gases. Y si ya nos movemos un poquito más hacia la izquierda, pues tenemos el primer elemento del bloque P, que es el boro. Y si vamos bajando, el aluminio, galio, indio y talio. Bien, el boro ya es considerado un semimetal y el resto son metales. Ahora que ya hemos visto los elementos del bloque P, vamos a empezar a llenar los orbitales D, que los primeros que se llenan son los que están en el nivel 3 de energía. Así que vamos a empezar a llenarlos estos orbitales número 3D. Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Estos serían la primera serie de los metales de transición, que son los que tienen la capa D a medio llenar. Y así, tal y como está la tabla periódica, son los elementos que suelen obligarnos a aprender de memoria en el instituto.
Luego, con la práctica, pues se van aprendiendo el resto, por lo menos los más normales, los más habituales. Porque luego llegaremos aquí al bloque F, que son los que llenan los elementos que tienen el orbital F a medio llenar, y estos son los metales muchísimo más raros y mucha gente no se los aprende ni en la universidad. Yo sí, porque soy un friki, que por cierto estoy hablando de memoria. Es posiblemente me equivoque en algún elemento y luego cuando revise el vídeo lo ponga, si encuentro algún error, y lo pondría en los comentarios. En el primer comentario de este vídeo pondría si he cometido algún error. Esto lo recomiendo aprender por columnas, los bloques S y el bloque P, mientras que esto lo recomiendo aprender por filas, el bloque D. Pero yo estoy un poco loco y me aprendí esta fila y a partir de aquí lo aprendí por columnas. Entonces, si empezamos por la del zinc, tendríamos luego el cadmio y el mercurio. El mercurio es un metal muy raro porque es un metal líquido a temperatura ambiente, como ya la mayoría sabemos. El galio, por ejemplo, es también un metal con muy bajo punto de fusión, o el cesio, por ejemplo. Si seguimos avanzando, tenemos el cobre, la plata y el oro. Níquel, paladio, platino. Muy importantes en química porque suelen tener facilidad para formar compuestos de tipo de geometría plano-cuadrada. Algunos anticancerígenos, como el platino, que forma el famoso cisplatino, y otros anticancerígenos. Cobalto, rodio, iridio, hierro, rutenio, osmio. Y ahora viene la sorpresa. Y es que tenemos el manganeso, el tecnecio y el renio. ¿Y por qué digo sorpresa? Tampoco es tan sorpresa, pero tecnecio es la mascota de mi canal. Voy a buscarlo. Hola, este es tecnecio, seguro que ya lo conocéis si seguís el canal. ¿Te puedo poner aquí? No vas a molestar, ¿no? Pero tampoco se te ve muy bien a la cámara. Déjalo. Bien, continuamos. Cromo, molibdeno, wolframio, vanadio, niobio, tántalo, titanio, circonio, hafnio, escandio, itrio. Y aquí hay un poco de polémica de qué elementos hay que poner en estas dos casillas. Últimamente lo que más he visto es poner aquí el lutecio y el laurencio. ¿Por qué hay aquí un problema? Pues porque el bario es el elemento, si no me equivoco, 57. El lutecio es el elemento 71. El radio el 88 y el laurencio el 103. Creo que sí. Vale, ¿y por qué saltamos de 57 al 71 y de 88 al 103? Pues porque entre estos elementos, en esta columna de aquí o en esta división, entre estos va todo el bloque F. Si hacemos el llenado de electrones, veremos que el bloque F se empieza a llenar a partir del 57. Entonces, entre estos dos elementos de aquí y estos dos elementos de aquí vendría todo el bloque F. Se suele poner aparte porque si no, quedaría una tabla periódica exageradamente larga. Bien, vamos a llenar ahora el bloque F. Empezamos con el lantano y el actinio. Y todos estos elementos de la primera fila se van a llamar lantánidos y todos estos se van a llamar actínidos. Estos lantánidos son famosos porque son las famosas tierras raras tan necesarias para los aparatos electrónicos que utilizamos y que por lo tanto son elementos muy buscados y fuente a veces de conflictos. Lantano, cerio, praseodimio, porque siempre lo confundo con el prometio que viene después. Y entre medias está el neodimio, famoso por los imanes de neodimio.
Después del prometio está el samario, Sm, europio, gadolinio, si no me equivoco, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio y el iterbio. Creo que no me he equivocado, creo que está bien, estoy escribiendo de memoria, pero yo creo que está bien. Bueno, si alguien encuentra un fallo, que lo escriba en comentarios. Y los actínidos son el actinio, el torio, el proactinio, uranio, neptunio, y vamos a parar antes aquí, y es que el uranio es el último elemento natural de la tabla periódica, es el elemento 92, porque tiene 92 protones. A partir del uranio ya son todos artificiales. Anteriormente ya ha habido algún elemento artificial, como el prometio, creo que es el artificial. Sí, y el tecnecio, que es el primero artificial también, que es el elemento 43. Cuando Mendeleev diseñó su tabla periódica, dejó un hueco para el tecnecio, llamándolo ecamanganeso. Aún no se había descubierto, pero como la tabla periódica, como su propio nombre indica, es periódica, ya se pudieron predecir algunas de sus propiedades simplemente por estar debajo del manganeso, entre el manganeso, el renio, el molibdeno y el rutenio. Esta es la maravilla que supone la tabla periódica. A partir de uranio ya son todos artificiales. Por lo tanto, si el uranio es el 92 y hay dos elementos artificiales antes, significa que hay 90 elementos naturales en la tabla periódica. Bien, después del neptunio toca el plutonio, americio, el curio, creo que es el curio, el berkelio, el californio, Einsteinio, si no me equivoco, sí, Einsteinio, fermio, Mendelevio, en honor a Mendeleev, y el novelio. Y ahora ya faltaría completar los que faltan, que son todos artificiales, por supuesto. Después del laurencio tenemos el rutherfordio, dubnio, seborgio, borio, asio, meitnerio, darmstadtio, me encanta ese nombre porque no lo sé pronunciar y es de S, roentgenio, copernicio, nionio. Después del nionio va el flerovio, ¿sí? Flerovio, FL, el moscovio, el livermorio, el teneso y el oganesón, que es el 118. Faltaría, a partir de aquí, por ejemplo, el 119, que iría aquí, que tendría un electrón en el orbital S, en el orbital 8S. Empezaríamos ya con el nivel 8. ¿Cuál será el 119 cuando se descubra? Pues tal vez se acabe llamando Miguelio, y por eso lo utilizo como logo del canal. ¿Quién sabe? Aunque realmente lo dudo. Bueno, ¿qué más cosas cabría decir de la tabla periódica? Lo cierto es que muchísimas. Sobre todo saber que los semimetales serían un poco los que están aquí y que los que quedan aquí a la derecha son no metales y los que quedan a la izquierda son metales. El carácter metálico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Esto es especialmente notable en estas columnas de aquí. ¿Qué más? Bueno, la tabla periódica nos puede permitir predecir de alguna manera más o menos bien los estados de oxidación que va a adquirir un elemento. Así pues los de la primera columna tenderán a perder un electrón y tener un estado de oxidación más 1, los de la segunda columna tenderán a tener un estado de oxidación más 2, los de la penúltima columna tenderán a tener un estado de oxidación menos 1, estos tendrán menos 2, menos 3,
Aquí pueden tener varios estados de oxidación. Aquí van a soler actuar como +3. El boro a veces puede actuar con +1. Y bueno, los halógenos tienen más estados de oxidación, por supuesto. Bueno, yo creo que esto es más o menos lo que quería hablar de la tabla periódica. La maravilla de la tabla periódica es que es periódica y que es tal vez sea de las mayores aportaciones a la ciencia, haber ordenado los elementos de una manera en la que resulta paradójico, pero no nos los tenemos que aprender. Porque la tabla periódica te hacen aprender en el instituto muchas veces, pero realmente siempre la vas a tener a mano, o la vas a tener en internet, o si vas a trabajar en un laboratorio, vas a tener normalmente un póster de la tabla periódica. Así que realmente no le veo mucho sentido a aprendérsela de memoria, aunque con el uso se acaba aprendiendo normalmente. Lo que sí que van a pedir, desgraciadamente, normalmente, es saber las primeras columnas, metales alcalinos, metales alcalino-térreos, el bloque P, obviamente dejando de lado los que son artificiales, y el primer periodo de los metales de transición. Eso al final sí que te lo hacen aprender en el instituto, por lo menos a mí y por lo menos a las personas a las que yo conozco. Por lo demás, pues bueno, quería hacer este vídeo largo, por fin. Ya lo he hecho. Estoy satisfecho, así que muchas gracias, suscribiros al canal si queréis, y hasta la próxima.